Aprovecho la ocasión para expresar mi más sincero agradecimiento a todos los participantes y sin más le damos la palabra al doctor Pedro Salazar, efecto de que nos haga el honor de inaugurar el evento. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Felicito y agradezco a la doctora López Olvera por mi colega, por la organización de esta importante actividad académica. Un miniforo, así se denomina, pero en realidad con un enorme contenido académico prometedor por las personas que han sido involucradas, que han sido invitadas a participar y que hoy nos honran con su presencia en esta actividad académica internacional, virtual, pero al mismo tiempo, digamos, con mucho sentido de aterrizaje en las dimensiones presenciales. El derecho procesal ha sido uno de los, digamos, ámbitos del estudio de temas jurídicos de mayor relevancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas a lo largo del tiempo, la vinculación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y también sus imbricaciones con el derecho constitucional y con las agendas de investigación en esa materia siempre han estado en el centro, en el eje de la investigación de nuestro claustro académico. En esta ocasión, una colega, digamos, de las nuevas generaciones, la doctora López Olvera, toma el liderazgo para la organización de esta actividad y me da mucho gusto que así sea. En verdad la felicito a las y a las personas organizadoras y agradezco de nueva cuenta a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas la presencia de todas y todos ustedes el día de hoy. Así que sin más, siendo las 10 de la mañana con 7 minutos de hora de la Ciudad de México, porque yo me encuentro, le decía a la doctora López Olvera, en este momento en Tijuana, dando seguimiento a los trabajos de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y acá son 2 horas menos, pero bueno, siendo las 10 de la mañana de la Ciudad de México, declaro a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas formalmente inaugurado este miniforo internacional tan relevante para nuestra agenda académica. Enhorabuena, felicidades y mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias, doctor Pedro. Le agradezco mucho. Vamos a dar paso entonces a nuestra conferencia inaugural a cargo del doctor Joan Pico Junoy. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular. Él tiene un trabajo muy extenso en la materia de derecho procesal. Bueno, el tema que hoy nos presenta son los juicios telemáticos y las garantías procesales probatorias, un reto de futuro. Él es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra y director del Departamento de Derecho de esta universidad, autor de 12 monografías y numerosas publicaciones en revistas especializadas que han obtenido, entre otros, los premios San Raimundo de Peñafort y Dr. Couder de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Es secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la International Association of Procedural Law. Es director junto al profesor Manuel Cachón Cárdenas de la revista Justicia, especializada en Derecho Procesal, director de las colecciones de Derecho Procesal de la editorial Voz y director probatorio de la editorial La Ley. Es codirector junto al magistrado Pablo Izquierdo Blanco de la práctica procesal civil en 10 tomos y de los estudios prácticos sobre los medios de prueba en 6 tomos junto al magistrado Javier Abel Lonch, director de más de 40 congresos y jornadas de derecho procesal nacionales e internacionales, y presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y director del Grupo de Investigación Reconocido de Derecho Probatorio. Académico correspondiente de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar participar en nuestro miniforo de Derecho Procesal y sin más le doy la palabra. Muy bien. Buenos días a todas, buenos días a todos. Buenas tardes aquí en España, que ya han pasado las 5 de la tarde. Bien, es un placer participar en este segundo miniforo internacional de Derecho Procesal, una ventana al futuro. Quiero agradecer a la doctora López Olvera, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su amable invitación y su cariñosa presentación que acaba de hacer. Gracias, Patricia. Gracias por
por cuando me escribiste en septiembre, por permitirme compartir este foro internacional con todos los compañeros ponentes. Y déjame, porque tengo la oportunidad para ello, que salude y felicite anticipadamente a todos los colegas y amigos con los que tengo la suerte y la fortuna de compartir estos 2 días de jornadas. Y en concreto quiero acordarme de mis queridos colegas de la Universidad de Medellín, mi querida amiga la profesora Mónica Bustamantes, y también a Orión Vargas cuando se incorpore. También quiero saludar, aunque sea metafóricamente, a los queridos compañeros del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en concreto a la profesora Karina Gómez Frode, a Camilo Constantino Rivera y a Lorenzo Bujosa. Y también quiero, aunque también metafóricamente, enviar recuerdos a mi querido discípulo, el profesor Carlos de Miranda Vázquez. Bien, hecha esta pequeña presentación o agradecimiento introductorio, paso a afrontar el reto de contestar al interrogante de si los juicios telemáticos superan lo que podríamos denominar el estándar de las garantías constitucionales del debido proceso. Está claro que las nuevas tecnologías están aquí para hacernos la vida más fácil y más cómoda, y en ese sentido, pues sin duda alguna, son y serán siempre bienvenidas. En nuestro ámbito profesional, en el ámbito del proceso, no hay ningún género de duda de que las nuevas tecnologías son absolutamente imprescindibles e inciden en todo el ámbito, en toda la vida de cualquier proceso, desde que se presenta una denuncia en el ámbito penal, una demanda en el ámbito civil, hasta la notificación de la sentencia. En todo el íter procesal intervienen las nuevas tecnologías. Pero lo cierto es que, aunque existen estas nuevas tecnologías, la relación entre las nuevas tecnologías y la justicia, yo diría en términos muy suaves, nunca ha sido fluida la relación. Nunca ha sido fluida, y si ponemos el punto de atención en la relación entre las nuevas tecnologías y los jueces, todavía es menos. Si miramos el nivel de conocimientos tecnológicos de algunos jueces, nos pondrá la piel de gallina, y no quiero saber cómo intervendrán las nuevas tecnologías en todas estas personas que todavía no dominan bien este ámbito del nuevo conocimiento científico. Bien, desgraciadamente estamos en un periodo, tanto en México como en España, como en Europa, como en todo el mundo, estamos en un periodo de crisis sanitaria donde la COVID lo está contaminando absolutamente todo. Y uno de los síntomas de la COVID es la fiebre. Por este motivo, dejadme que utilice en este binomio de nuevas tecnologías y tribunales de justicia, dejadme que utilice un termómetro para analizar la temperatura tecnológica de nuestros tribunales de justicia. Obviamente os estoy hablando desde una perspectiva europea, con lo cual a lo mejor la temperatura variará en función del cuerpo en el cual coloquemos este termómetro. A lo mejor lo que da fiebre en Europa o no da fiebre en Europa, pues puede dar fiebre en Latinoamérica. La temperatura varía en los cuerpos, variará en mi cuerpo, el termómetro es distinto del termómetro de la temperatura que pueda darse en otra persona. Pero me va a servir esta imagen para ver el binomio de nuevas tecnologías y tribunales de justicia, cómo interfieren. En este binomio, como tenéis aquí, de nuevas tecnologías y tribunales de justicia, podemos encontrar 5 niveles de temperatura, que va desde el cold al very hot, en el que la temperatura, si se mantiene fría o se mantiene cálida o un poco caliente, no pasa nada, pero la fiebre empieza cuando empezamos a los 39 grados. Entonces vamos a ver cuando en un juicio se calienta tanto las garantías del debido proceso que se activa el termómetro de temperatura. Nos dice Joan, ve con cuidado que este proceso está con fiebre, está malito, está enfermo. Permitirme este símil
para que mi presentación sea pues sin perder profundidad ni perder carácter académico, sea lo más entendible posible. Bien, en estos niveles de temperatura voy a colocar los 5 tipos de relaciones en los que las nuevas tecnologías impactan en un proceso. Con un nivel de temperatura normal, frío, es decir, asumible por parte del cuerpo, nos encontramos las nuevas tecnologías como medio de comunicación entre los tribunales y las partes. Bien, evidentemente que las nuevas tecnologías son útiles para que haya un canal de comunicación entre partes y tribunal. En España tenemos la LexNex, que es un sistema de gestión de comunicación y notificación telemática desde los juzgados hacia los abogados y evidentemente de los abogados hacia los tribunales. Bien, ese es el sistema, el LexNex, es el que se utiliza en España. En Europa se utilizan otros sistemas de comunicación tecnológica entre tribunales y las partes. Incluso dentro de España, cada comunidad autónoma tiene un sistema propio, una plataforma de comunicación propia, se llama Minerva, se llama Cicerone. En Cataluña, por ejemplo, se llama Temis. Evidentemente, las nuevas tecnologías como medio de comunicación son perfectamente válidas y no plantea ningún problema. El siguiente nivel del termómetro, pero moviéndonos todavía en el ámbito de lo frío, es decir, perfectamente válido, encontramos las nuevas tecnologías como medio de documentación, ya no de comunicación, sino de documentación. Bien, aquí tampoco se plantea absolutamente ningún problema. Aquí nos encontramos con lo que se denomina el expediente judicial electrónico. En España, este expediente judicial electrónico se reguló en el año 2011, se implementó en el año 2015 con toda una ley de implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial, en el que hoy en día todos los procesos judiciales están digitalizados y se encuentran en la nube, mediante la cual, a través de una clave que da el propio tribunal a los abogados que intervienen en cada uno de los procesos, los abogados pueden acceder a toda la documentación que existe en cada uno de sus procesos. Cada abogado puede introducir documentos. Una vez que introduce un documento, se genera automáticamente una alarma a la parte contraria en la que se le indica la parte contraria ha introducido un documento y tiene la obligación, la parte que ha introducido el documento, de notificar, de presentar físicamente, aparte de haberlo colocado digitalmente en el expediente judicial electrónico, de aportarlo también en soporte papel en la sede judicial, pero a efecto de fechas y de entrega de documentos, lo importante es la entrega digital o telemática. Como es obvio, hoy en día todos los abogados tienen la obligación de notificar desde el primer momento una dirección electrónica donde se realizan todos los actos de comunicación que se he dado antes y desde donde los abogados pueden acceder a este expediente judicial electrónico. Bien, no plantea ningún problema más allá de la pura técnica del control de transparencia y de accesibilidad al expediente judicial electrónico y, como os digo, en España no plantea ningún problema. Subiendo en este nivel de temperatura de la relación de las nuevas tecnologías con los tribunales de justicia, nos encontramos las nuevas tecnologías como medio para realizar ya actos procesales sin letrados. Aquí, como veis, el termómetro empieza a calentarse, no estamos en 36, 37, nos estamos metiendo en los 38 grados. Hay muchas actuaciones procesales en las que no intervienen los abogados, no intervienen las partes y que es perfectamente
es perfectamente útil en claves de eficiencia el uso de las nuevas tecnologías por parte de los tribunales, sin necesidad de que se hagan de manera presencial por parte del tribunal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la realización de los exhortos, es decir, envíos de resoluciones judiciales dentro de España o dentro, en este caso, de la Unión Europea, para realizar embargos de bienes. Por ejemplo, supongo que en México sucederá lo mismo. En España existe lo que se denomina el punto neutro judicial. El punto neutro judicial es una red de servicio telemático en el que el juez puede directamente ponerse en contacto con cualquier tipo de organismo, de institución o de entidad pública, como os digo, de cualquier tipo. Puede ser la agencia tributaria, los servicios sociales, el registro civil, el registro de la propiedad, la propia policía, y se pone directamente en contacto telemático, cada uno de los jueces con todos estos servicios, entidades o organismos públicos. También tenemos, supongo que en México sucederá lo mismo, un portal de subastas judiciales electrónicas. Hoy en día todas las subastas judiciales, todos los bienes que son embargados se someten a la venta pública a través de una subasta electrónica que funciona después de un periodo de dificultad. Afortunadamente hoy ya funciona bien. Bien, como os digo, nuevas tecnologías como medio de comunicación, bien, como medio de documentación, bien, como medio de realizar actos procesales donde no intervienen abogados, también. No se plantea ningún problema. En una zona ya de calentura importante, en una zona donde ya en una zona donde la temperatura ya es caliente, donde ya empieza a haber fiebre, es cuando usamos las nuevas tecnologías como medio de realizar actos procesales con los abogados. Y digo que empieza a rozar la fiebre, empieza a aparecer fiebre, porque aquí empiezan a surgir ya, empiezan a tener vigencia los derechos o algunos derechos fundamentales de contenido procesal. Estoy pensando básicamente en el derecho a la audiencia, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción, que deben ser, como es obvio, debidamente respetados en cualquier tipo de procesos. No hay ningún género de dudas que para agilizar algunos trámites procesales e incluso también para maximizar las agendas de los jueces y de los abogados, es perfectamente válido que se puedan realizar algunos o varios o muchos actos online. Estoy pensando en comparecencias, en audiencias o en reuniones de cualquier tipo. Estoy pensando en audiencias de medidas cautelares, en vistas de incidentes procesales de cualquier tipo, en comparecencias de reunión que provoque cualquier abogado o cualquier juez que quiera hablar sobre un determinado tema. En todos estos tipos de actos en los que la conexión es directa entre el juez y el abogado, no creo que haya problema para utilizar todos los medios online que la tecnología hoy en día nos pone a nuestra disposición, siempre y cuando haya contradicción, intervengan los dos abogados y se garantice la audiencia directa. Y este mecanismo, hoy en día estamos escuchándonos, estamos interaccionando a más de 10.000 kilómetros de distancia. Hay audiencia, hay contradicción, con lo cual no creo que genere problemas, aunque si no lo hacemos bien, se puede generar algún problema. Os lo digo, justo ayer, tuve ocasión de ver una audiencia hecha a través de un WhatsApp telefónico, en el que un juez, en un proceso de incapacitación, tomaba audiencia a una persona que se intentaba incapacitar. Bueno, yo no sé si es un buen mecanismo que a través del WhatsApp, a través de esto, el juez pueda tomar audiencia a un presunto incapaz. La ley dice que el juez tomará audiencia al presunto incapaz. Y probablemente cuando la ley dice que tomará audiencia al presunto incapaz,
lo que quiere es que le vea la cara, que le vea físicamente y no a través de un WhatsApp telefónico. Bueno, por eso digo que estos actos orales, de estos trámites orales con los abogados, si se hacen bien no hay problema, pero si se utilizan mal, hace poco pues vi una sesión con un abogado que estaba conduciendo y su señoría le tuve que decir al letrado, oiga, por favor, pare el auto y bueno, había audiencia y había defensa y había contradicción. Sí, pero no, esto no es la aplicación correcta de las nuevas tecnologías. Estoy poniendo ejemplos patológicos. Lo lógico es que se haga en el propio despacho y con la debida seriedad que este acto, en la medida en que interviene el juez, se tiene que hacer. Precisamente porque se prevén estos actos con los abogados, en España el Consejo General del Poder Judicial adquirió una licencia Webex para que se pudiesen poner en contacto los jueces y los abogados y evitar de esta forma el uso casi indiscriminado de plataformas que están apareciendo en el mercado. Hoy utilizamos Zoom, si tengo bien entendido, pero aquí tenemos Teams, tenemos Meet, tenemos Click Meeting, tenemos el Messenger Rooms y cada uno tiene su forma diferente de conectarse, de compartir documentos y esto la verdad es que complica o puede hacer complicado la conectividad entre los tribunales y los abogados. Como os digo, aquí se ha unificado todo en una plataforma Webex que no es más que otra forma distinta de conectarse los abogados con los jueces. 1, 2, 3, 4. Pero existe otro ámbito procesal en el que interaccionan las nuevas tecnologías y interaccionan esto y esto, las nuevas tecnologías con los tribunales de justicia y ya estamos rozando, estamos en el very hot, estamos rozando la fiebre. Ya hay que poner en cuarentena el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial. Y en concreto es este, ya está en rojo. Habéis visto, hemos ido de amarillo, bien, estamos fríos, hemos ido calentándonos un poquito, pero ahora ya estamos con la temperatura alta. Las nuevas tecnologías como medio de realización de los juicios. Estrictamente me estoy refiriendo a los juicios telemáticos. Como el acto, me estoy refiriendo al acto culmen de práctica de la prueba donde el juez entra en contacto con los hechos litigiosos para formar su justa convicción. Este momento, y únicamente este momento. No quiero que se hiperatrofie lo que os estoy diciendo. Me estoy refiriendo, queda claro, a este momento, al acto del juicio, al acto culmen de práctica de la prueba ante el tribunal. Y la pregunta que nos hemos de hacer entonces es, ¿los juicios telemáticos respetan las mínimas garantías procesales que deben existir en todo juicio oral? Bien, como bien sabéis, todos los juicios orales, evidentemente, todos los juicios deben compartir o deben reunir como mínimo 4 garantías procesales mínimas. La defensa, la contradicción, la publicidad y la inmediación. ¿Se cumplen estas 4 garantías en los juicios telemáticos? Esta es la pregunta. Bueno, la verdad es que preguntas y más preguntas. Yo os daré mi modesta opinión, que no tiene por qué ser la correcta. Probablemente no será ni la correcta, pero es mi opinión que someto a la mejor crítica de todos vosotros y por esto está bien dialogar aunque estemos a 10.000 kilómetros de distancia. Vamos a poner en la lupa, en el microscopio de las garantías, vamos poniendo las lupas de estas garantías. Primera garantía, la garantía de la defensa. Bien, creo que puede respetarse. No hay problema para que se respete el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque las partes están debidamente defendidas. Imaginaros un juicio online, como lo que estamos haciendo. Imaginaros que Patricia es la magistrada, Mónica es la abogada defensora, Enrique es un testigo y yo soy el abogado de la acusación. Nos movemos en este ámbito virtual, ¿de acuerdo? Se está garantizando el derecho de defensa. Me decía que
Como os decía, probablemente sí. Probablemente sí, porque las partes están debidamente defendidas por sus abogadas. Está ahí Mónica Bustamante, que es abogada, y estoy yo, que ejercemos el derecho de defensa, garantizamos el derecho de defensa. Y podemos interactuar, podemos hacer nuestras alegaciones, nuestras observaciones, nuestras peticiones, nuestras protestas, sin ningún tipo de limitación. De igual modo que lo haríamos si estuviésemos in situ, en presencia, en una sala, en presencia del juez. Es cierto que la defensa puede verse perjudicada o puede verse afectada en la medida en que, debido a la interacción de las tecnologías, hay una falta de contacto real del abogado con la parte que está defendiendo. El derecho de defensa no es solo la posibilidad de ejercer el derecho, sino la necesidad de conectarme con mi defendido. Ahí está el derecho de defensa. Yo no defiendo algo en general, defiendo a una persona y esa persona tiene que estar conmigo si quiero defenderla correctamente. Por eso, estoy pensando especialmente en el ámbito del proceso penal, es fundamental garantizar que el defendido está con el defensor. Y eso a veces no se cumple si mi defendido está en prisión provisional. Aún así, y ha habido juicios en España donde el defendido ha estado en prisión. Aún así, mantengo que el derecho de defensa se puede garantizar. Técnicamente, no hay inconveniente en que se respete esta garantía, por ejemplo, previendo un canal de conexión directo entre mi defendido y quien está hablando, es decir, yo. La cárcel puede prever un canal de conexión en el que, por separado, yo ahora estoy viendo a Patricia, a Enrique, a Mónica, pues vea yo a mi representado únicamente bidireccional y yo puedo interactuar con mi defendido. Técnicamente es posible, con lo cual esta crítica se podría salvar. O bien prever intervalos de pausa cuando lo pide el abogado de 5 minutos para que pueda ponerse en contacto el abogado con el defendido que está en prisión y obtener esta conexión directa. Bien, técnicamente es viable. Otra cosa es que las plataformas judiciales esto lo permitan. Si se reúnen estas garantías, la defensa creo que se puede respetar. La segunda garantía, y si veis, está en amarillo. Es decir, utilizo el mismo símil del termómetro. No pasa nada. No estamos en el rojo, no estamos en el very hot, no estamos en el peligro. La segunda garantía es la contradicción. Bien, esta garantía también se cumple. Se cumple íntegramente desde el momento en que Mónica y yo podemos interactuar, cortarnos la palabra. Patricia nos dirigirá como buena jueza o magistrada que es. La contradicción también se respeta, no se vulnera. Vamos a la tercera garantía, la publicidad. Bien, esta tercera garantía fácilmente también se garantiza con los juicios online o los juicios telemáticos. Pero se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer bien. La garantía de la publicidad significa, como sabéis perfectamente, que cualquier persona ha de tener la posibilidad de acceder al acto del juicio. Bueno, si esto es así, es perfectamente posible que el Consejo General del Poder Judicial prevea un canal en el que cada uno de los tribunales se conecte y se facilite el link para que cualquier persona, si quiere perder el tiempo, acceda a la página web del Consejo General del Poder Judicial. En México a lo mejor se llamará el Consejo Superior de la Magistratura. Ahí estén todos los juzgados con su link y apretando el link tengan un calendario de todos los juicios que se celebran y apretando ese calendario puedas acceder al juicio. Técnicamente es posible esto. Es posible. La cosa es que sea muy caro, sea complejo, pero es posible. Y si es posible, no veo por qué no se garantice la publicidad. Por muy faraónico que sea este proyecto, es perfectamente viable. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay canales de televisión que se dedican a las 24 horas a pasar juicios. Bueno, la publicidad, en mi modesta opinión, también se protege. Aquí está el very hot. Aquí empieza la fiebre, la garantía de la inmediación. Debo reconoceros que este es el verdadero
dejarme que vea el reloj, que no me esté pasando en el tiempo, que uno se emociona cuando está hablando y no controla bien el tiempo. Veo que son y 35, con lo cual me quedan todavía, Patricia, si no es así, me lo dices, me quedan unos 10 minutos, porque aquí está el verdadero talón de Aquiles, en mi modesta opinión, insuperable, que hace que los juicios telemáticos sean inviables. Como sabemos, la inmediación supone el contacto directo del juez con las personas que están declarando ante el juez. No me importa que sean los testigos, las partes o los peritos. En el juicio oral, la inmediación cumple, entre otras muchas funciones, la inmediación cumple una doble función. Cada una de ellas va dirigida a sujetos distintos. Cumple una función para el testigo, para el perito o para las partes, porque la asistencia física de estas personas a la sala de vistas y la declaración directa que hacen ante la autoridad pública, que es el juez, supone un compromiso de seriedad que influye en la propia declaración de la persona que está interactuando con el juez. No es gratuito ir a una sala de vistas, no lo es. Comporta una seriedad, se le dirá que tiene que decir verdad, que también se puede decir por vía telemática, pero no es lo mismo hacerlo por vía telemática desde el punto de vista epistemológico, luego hablaré del tema, que si se hace en presencia del juez. Pero al margen de esta primera función, y probablemente mucho más importante, el contacto directo del juez con las pruebas personales constituye una fuente insustituible de conocimientos para formar el debido conocimiento del juez respecto de lo que está juzgando, respecto de los hechos litigiosos. Desde el punto de vista epistemológico, la capacidad de adquirir datos más allá de lo que dicen, literalmente de lo que dicen las partes o los testigos o los peritos, se adquiere con la presencia física de estas personas ante el juez. Y probablemente se pierden datos en este camino, se pierden cuando hay una pantalla de computadora por el medio. Ya no os digo nada si, como está sucediendo, el día del juicio la conexión se cuelga, se entrecorta porque no se oye bien, no se ve bien, se pierde la visión, hay interferencias en el sonido, todo lo que, entre comillas pondría yo, todo lo mágico, todo lo bueno de los indicios endoprocesales, de conducta de los testigos o de las partes, de comportamiento, de reacción de las personas ante el juez, ante las preguntas que se le hacen, todo este mundo mágico de los indicios endoprocesales que tanto quiere el profesor Muñoz Sabaté, se pierden con la frialdad de una pantalla de la computadora. Y esto se pierde en el camino. La combinación de estas dos funciones, la función dirigida a las partes, a los testigos, y la función dirigida al juez, me lleva a la imagen de una justicia humanizada, en la que el justiciable, el testigo, los peritos están solo frente al juez. Obviamente estarán también con los abogados de ambas partes. Pero, como os digo, en un mundo todavía humano, yo no sé si dejará de ser humano dentro de 50 años y todos interactuaremos por aquí, no hablaremos, hablaremos a través de computadoras, como os digo, en un mundo todavía humano como es el actual, la relación y el contacto directo personal entre el juez y el justiciable, entre el médico y su paciente, entre el profesor y el alumno, para mí es insustituible, es absolutamente básico y fundamental. Y yo particularmente debo deciros que me resisto a que el juez pierda este vínculo de percepción que para él es básico y directo entre los distintos elementos personales que intervienen el día del juicio y la conexión entre estos sujetos y el juez. La conexión directa, el contacto personal y directo. Soy perfectamente consciente de que voy contracorriente y que la mayoría de la doctrina y de la doctrina mucho más sólida de quien nos está hablando, sostiene que la inmediación física es igual que la inmediación virtual. Y hay montones de trabajos, todos los trabajos. Si ponéis en internet juicios telemáticos, veréis todas las bondades de los juicios telemáticos.
Y sin ir más lejos, me he olvidado de apuntárosla en la presentación de PowerPoint, pero os la digo in voce. Hay una sentencia muy fundamental en el Tribunal Supremo, el máximo tribunal en España, el Tribunal Supremo, la sentencia de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, la sentencia de 27 de junio, 27 del 6 del 2019, donde sin ningún tipo de crítica, analizando las garantías, vuelvo a repetir, porque veo que uno me escribe diciéndole 27 del 6 del 2019 del Tribunal Supremo Español, de la Sala Segunda de lo Penal, donde analiza las garantías del juicio en un juicio telemático, acaba diciendo, en relación con el juicio oral, el asunto es aún mucho más sencillo en cuanto, en realidad, se produce una equiparación jurídica de la presencia física con la presencia virtual. Bueno, lo dice el Tribunal Supremo en España sin ningún tipo de rubor y de manera acrítica. Puede ser que tenga razón y que la presencia física sea exactamente igual que la presencia virtual y que esté absolutamente equivocado. Por mucho que lo diga nuestro querido Tribunal Supremo de manera acrítica, creo que no es lo mismo. La presencia física nunca va a poder sustituirse con la presencia virtual. Y al menos no lo habrá epistemológicamente hablando. Dejarme que acabe con un mensaje positivo, con una reflexión personal. Ya os lo he dicho al principio y no quisiera que me malinterpretaseis. Soy un ferviente defensor de las nuevas tecnologías y desde estas perspectivas, ahora diré una barbaridad. Bienvenido sea la COVID si ha servido para que el Estado invierta en la debida digitalización de la justicia, pero con límites. En un proceso judicial todo puede hacerse telemáticamente, todo menos los juicios. No siempre las nuevas tecnologías son el bálsamo de Firabrás y en concreto en el ámbito de los juicios orales deben garantizarse plenamente todas las garantías de los actos orales en la práctica de las pruebas. Y fundamental es el de la inmediación física, la inmediación directa, el contacto entre el juez y los testigos, el contacto entre el juez y los peritos y las partes. Evidentemente, como buena regla general, tendrá sus excepciones. Yo no me resisto al uso de la videoconferencia. Claro que es válida la videoconferencia, pero para concretas y excepcionales actuaciones. Estoy pensando por razón de la distancia. En México, pero el testigo está en Taiwán. Bueno, pues para ese testigo concreto, pues con las garantías, bueno, se podría permitir. Por razones de seguridad. Imaginaros un menor que ha sido víctima de violencia de género. Bueno, pues sí que se puede utilizar la videoconferencia para no criminalizar la declaración de ese menor. Claro que la videoconferencia es un mecanismo válido, pero la excepción nunca puede ser la regla general. Eso no me justifica que todos los juicios puedan ser orales, pueden ser online. La videoconferencia, claro que es un mecanismo válido, pero de manera excepcional y debidamente justificado. Otra excepción sería la desgraciada época de pandemia y de confinamiento que tuvimos domiciliar. En esos 3 meses que no pudimos movernos de casa, evidentemente que se tenían que celebrar juicios, porque había gente en prisión, porque había, al igual que se tuvieron que operar personas que estaban enfermas. Pues bien, evidentemente, si estamos en un momento absolutamente excepcional de confinamiento domiciliar, pues bueno, ahí sí que se podían hacer juicios de manera telemática. Pero esta es la excepción, no es la regla. Fuera de esta estricta excepcionalidad de pandemia general, los juicios tienen que hacerse de manera presencial. Probablemente por este motivo, veo que me quedan 5 minutos, probablemente por este motivo, en España, como habéis podido intuir, os he dicho que había juicios, en España la normativa procesal
permite los juicios telemáticos. En concreto, tenemos una ley, la Ley 3/2020, que de manera provisional, pero esta provisionalidad todavía se da, el artículo 14 permite que tanto los juicios penales como los juicios civiles puedan hacerse online, con dos excepciones en los procesos penales. Procesos penales donde se enjuicien delitos graves, y por delito grave se entiende más de 5 años, y también tiene que ser presencial las comparecencias de medidas cautelares restrictivas de libertad. Las prisiones provisionales también tienen que hacerse en presencia del juez. Pero excepto estos dos supuestos, tanto los juicios penales como los juicios civiles se pueden hacer online. Afortunadamente, el sentido común hace que en la práctica no se haga ni uno. La ley lo permite, pero significa con casi la rotundidad de supuestos los juicios son presenciales. Esta normativa, pues he dicho, la ley 3/2020 es provisional, pero sigue en vigor y de hecho hay en tramitación parlamentaria una ley de eficiencia procesal en cuyo artículo 135 también se permite el uso de las nuevas tecnologías para realizar online los juicios. Es decir, puede ser que por ahí se haga, pero en Alemania y en Italia, si tenéis tiempo de repasar esta normativa, en Alemania y Italia se ha optado por lo contrario. Es absolutamente imposible celebrar juicios ni civiles ni penales, juicios online. Eso sí, se tendrán que hacer con las debidas garantías de la distancia social, con la máscara, con el tapabocas, aquí se llama la máscara, pero los juicios son juicios, con la inmediación, y la inmediación significa la presencia física. Y acabo. No quiero ser pesado, os pido disculpas si agoto vuestra paciencia. Acabo diciendo algo que puede ser una perogrullada, pero que no lo es. Un juicio oral o es oral o no lo es. Y oral significa no solo hablarnos, sino también vernos físicamente. En una conferencia que di para un colectivo, para una universidad italiana, ponía el ejemplo de que es posible que Mónica esté tomando un café. Mónica, ¿estás tomando un café? Muy bien. Yo estoy tomando un café, pero yo nunca podré decir que Mónica y Joan tomaron un café juntos. No lo hemos tomado juntos, Mónica. Tomándote un café en Medellín y tomando yo un café en Barcelona, no puedo decir que Mónica y Joan han tomado un café juntos. Porque cuando yo digo que Mónica y Joan han tomado un café juntos, significa algo mucho más que haberlo tomado en la distancia con... esto es lo que estoy diciendo. No sé si soy capaz de transmitir la idea de lo que ha de comportar la inmediación judicial. Acabo con un precioso poema, un canto al amor que dio un místico español que fue San Juan de la Cruz. Tiene un poema precioso que se llama El Cántico Espiritual, donde dos amantes se están transmitiendo el amor. Y en concreto, en el epígrafe 11 se llama Descubre tu presencia. Y es tan bonito como lo que tenéis ahí. Dice, descubre tu presencia y mátame tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Bien, yo quiero un amor presencial, quiero una visión humana del amor también en el ámbito judicial. Quiero una justicia humanizada. Y esta justicia humanizada se concreta en la presencia física de los testigos, los peritos con el juez. Tan presencia física como los dos amantes que describe este cántico espiritual San Juan de la Cruz. Señores, ha sido un placer estar con todos vosotros. Me someto a las valoraciones que estiméis oportuno. Muchas gracias por vuestra atención.
Doctor Joan, muchas gracias a usted por su maravillosa conferencia. Nos ha resultado sumamente interesante sus planteamientos y sus reflexiones, especialmente esta pregunta, ¿no? Sobre si se cumplen las garantías en los juicios telemáticos, garantías desde la defensa, de contradicción, de publicidad e inmediación. Les comparto, bueno, precisamente uno de nuestros ponentes es el juez Paul Martín Barba del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y me gustaría, bueno, le cedo la palabra en este momento por si gusta compartirnos algo con respecto a las reflexiones que precisamente nos ha formulado. Doctor Paul Martín. Muchas gracias, doctora Bienvenido. Patti López. Saludos a mis compañeros integrantes de la mesa. A todos los saludo, desde luego, a la luz del filtro de la admiración sincera, porque pues para ustedes y desde luego para el doctor Picó, cuando uno se encuentra ya directamente en el frente de batalla dirigiendo un debate, o cuando se encuentra directamente en el proceso de reflexión sobre alguna cuestión concreta, acudir a algunas experiencias de compañeros es útil, pero también se necesita asirse de alguna manera a criterios de carácter teórico que, bueno, ustedes han desarrollado de una manera muy interesante. Pero concretamente por lo que tiene que ver con el planteamiento del doctor Pico, bueno, pues está poniendo el dedo en la llaga. Es decir, me parece que como nunca tiene vigencia este dicho de que la necesidad es la madre de todas las virtudes. Y yo estaba reflexionando un poco, ahora que el doctor Pico comenta y lleva a cabo esta analogía, se me ocurrió también otra analogía. Es decir, me parece que estamos todavía tratando de entender, y me refiero desde luego a la sede de nuestro país, estamos todavía con una gran maquinaria que tiene muchos botones y la pusimos ya a andar, es decir, la máquina ya está caminando, incluso ya toma algunas cosas, etcétera. Y creemos que ya está funcionando, pero cuando se presenta esta clase de problemática, este fenómeno social tan complejo y tan dramático que es la pandemia, pues entonces ahora como que queremos apretar otros botones para ver si funciona en determinadas circunstancias. Perdónenme la analogía quizá burda, ¿verdad? Pero ciertamente la convocatoria que hace ahora a través de esta reflexión el doctor me parece útil porque la práctica pudiera llevar a hacernos pensar de una manera bastante racional, que en el caso concreto pudiera llegar a pensarse en esta posibilidad desde el punto de vista formal, sí, y desde luego comparto en buena medida y en un alto porcentaje esta tipo de argumentación que se hace tomando como referencia el parámetro del termómetro, pero también comparto el tema de que sí hay algunas circunstancias de orden estrictamente formal, asociada precisamente a principios. En el caso de nuestro país, el tema de la inmediación y de los principios marco del sistema está establecido, elevado a nivel constitucional. Y me parece que, regresando a la analogía, efectivamente, es decir, todavía no estamos aún con la convencimiento, si se quiere ver así, de que esto sea aún lo mejor. Yo no sé si una realidad muy próxima quizá nos haga recular sobre este aspecto, pero debo decirlo, si comparto en buena medida el planteamiento del doctor Pico, y fundamentalmente en el tema en donde coloca el énfasis, que es en el tema de la inmediación. Evidentemente hay casos, lo ha dicho claramente, en donde ciertamente se permite. Yo agregaría uno más, que es el caso concreto en donde el acusado o imputado no se encuentra acompañado físicamente de su defensa. Y esto ya regresaría al termómetro al color amarillo, porque aquí ciertamente se permite, especialmente a nivel de jueces federales, que un sentenciado o en este caso un acusado o imputado pueda estar acompañado por un defensor que se encuentra en otro lugar. Pero esto ciertamente se sigue cuestionando, se está permitiendo, sí, se está desarrollando el argumento, sí. Me parece que la línea lo está admitiendo, la línea de interpretación constitucional,
pero sigo pensando que en el tema de la inmediación todavía tenemos un argumento bastante amplio y particularmente, y con eso concluyo, y gracias por la oportunidad, lo que se conoce por algunos autores, por ahí el doctor Cristian Contreras, chileno, habla sobre la entrevista cognitiva mejorada, cómo el tribunal en realidad prepara a los testigos, ¿sí? Cómo genera condiciones para que la información que pueda proveer el órgano de prueba garantice la calidad de la información. Y me parece que el tema de la dirección del debate no es un mero trámite adjetivo, no es un mero trámite externo o de mero procedimiento. Lo que busca es que el juzgador, evidentemente, provoque, genere, incentive las condiciones más idóneas, más propicias, justamente para que ese órgano lleve a cabo una exposición que pues se acerque en la mejor y mayor medida posible a la obtención de la información útil para el propio juzgador, y ahí es en donde creo que se encuentra en buena medida el planteamiento del doctor Pico. Yo con eso concluiría. Hay mucho por aludir, pero me gustó muchísimo la exposición del doctor, me pareció muy útil el planteamiento que hace, pero ciertamente debo decir que comparto en buena medida, y creo que el estatus formal y real pues se ubica en esa misma tesitura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paul. Doctor Joan, no sé si usted guste agregar algo con respecto a lo que nos ha señalado el doctor Paul. Nada, que compartimos la misma opinión. Espero compartir un café con él algún día en algún Starbucks o en cualquier sitio, aquí en Barcelona, España, o en México. Espero hacerlo. Con mucho gusto, doctor. Doctor Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias, Joan, por tu muy interesante ponencia. Me surge primero una duda semántica y luego algún comentario acerca de presencial, no presencial. Por lo menos en México, el sentido de la inmediación se busca para corregir una dispraxis que consistía en que los jueces delegaban las audiencias. Entonces, eso nos lleva a que quizá el núcleo semántico de inmediación quiere decir que el juez esté presente y no alguien más en lugar de él. Lo que nos reduce entonces la discusión a si por presencia hay que entender presencia física o no. Este creo que es el punto más importante y tiene que ver con algunas posibles presunciones que se tienen de la diferencia que implica cognitivamente estar en presencia o no. Y sobre eso creo que hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, mitos acerca de la comunicación no verbal y la comunicación corporal. Creo que incluso se está entrenando en los tribunales en cosas que no tienen sustento científico, como la programación neurolingüística, que llevan a consecuencias pues muy inadecuadas. Por ejemplo, decir que en función de donde muevas los ojos tienes claves de acceso a los procesos cognitivos no tiene ninguna validación experimental. Otra cosa que parece están promoviendo es el análisis de la comunicación paralingüística siguiendo los esquemas de Paul Ekman. El punto es que Paul Ekman reconoce él mismo las limitaciones de su propio esquema para procesos cognitivos superiores. Entonces, creo que esto a lo que nos lleva es a tratar de identificar con mayor profundidad qué tan cierto es que la comunicación presencial con todos estos elementos es superior al proceso de comunicación virtual, lo cual puede incluso llevarnos a que la comunicación presencial pueda tener consecuencias negativas, por ejemplo, manejando sesgos cognitivos de los jueces. No me quiero pronunciar sobre el tema, porque me parecería prematuro, pero lo que sí creo que podría ser muy interesante, ya que estamos en este foro académico internacional, es preguntarnos ¿y por qué no hacemos un experimento transnacional en el que tenemos un grupo de control y un grupo experimental? Presentamos el mismo caso en materia presencial, el mismo caso en materia virtual y analizamos qué diferencia puede haber cuando entrevistemos a los juzgadores. Quizá ni siquiera estemos pensando en juzgadores reales y eso si nos dificulta el acceso, pero probablemente en las salas que tenemos en nuestras distintas facultades, donde se entrena a los chicos a los juicios orales, y de esa manera me parece que podemos o desmitificar o confirmar que efectivamente la presencia con respecto a la imagen virtual marca una diferencia en los procesos cognitivos de la toma de decisiones. Creo que es un tema muy delicado porque el hecho de que a mí me digas que cuando un testigo está viendo a la derecha es porque está evocando y si ve a la izquierda es porque está mintiendo y que entrenen a los jueces con eso y los jueces tomen decisiones sobre un absurdo científico, pues puede llevar a descalificar o por lo menos restar el valor epistémico de una testimonial. Entonces, eso es lo que yo quería comentar y una vez más, muchísimas gracias
por haber puesto el acento en un problema de investigación que me parece sumamente importante. Muchas gracias, doctor. Pues ya tenemos ahí un compromiso y seguramente sí nos tendremos que reunir para tomar un café y platicar sobre este proyecto que nos propone. Doctor Joan, le cedo la palabra por si gusta agregar algo más con respecto a esto. Evidentemente que sí que tengo que agregar. Al compañero Enrique Cáceres, gracias por la observación. Evidentemente, yo no estoy ensalzando el mito de la inmediación, ni estoy diciendo que el juez tenga que valorar si se rasca la nariz o gira el ojo izquierdo. No creo en estas empresas que hacen informes psicológicos en función de cómo reacciona a un estímulo de una pregunta. Yo no me estaba refiriendo a esto. Me estaba refiriendo, y por eso decía, la doble función de la inmediación. Casi me estaba refiriendo a algo difícilmente experimentable, que era la mística, la humanidad, el contacto directo entre las personas. Y el contacto directo entre las personas se pierde con la pantalla, como se pierde cuando el paciente no tiene el contacto con el médico y el estudiante con su profesor. Me estaba refiriendo más a este plano que no a intentar dar valor a la inmediación por ver cómo el juez interpretaba determinadas actitudes o de eso realmente, como bien apuntas, Enrique Cáceres, el profesor Enrique Cáceres, hay multitud de ensayos científicos bien realizados que demuestran que no tienen ninguna validez científica, que epistemológicamente hablando eso es un cero, pero yo no me estaba refiriendo en estos términos, sino que estaba intentando buscar un carácter humano a la actitud o a la actuación tanto de los testigos como del juez. Y eso evidentemente al 100% se pierde si estamos interactuando a través de la pantalla. Solo para aclarar que no estaba yo distorsionando lo que decías, entiendo perfectamente que no te referías a eso. Solamente quería marcar que estar poniendo tanto acento en esas cuestiones de comunicación paralingüística y corporal, incluso con supuestos soportes científicos, es algo que valdría la pena revisar. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, no asumí que tú estuvieras hablando de eso. Enrique, hice un experimento, sabes que soy el presidente de la Asociación de lo publiqué en un trabajo que si quieres te lo envío, sí, por favor. Un ensayo clínico para ver la veracidad de la declaración de las mujeres sometidas a violencia de género, buscando un universo de 10 pacientes, 7 eran mujeres que habían tenido violencia de género y 3 eran actrices dramáticas. Okay. Hice un contrato con una empresa europea que hace informes periciales en la que te hacen una entrevista de media hora, te graban la media hora, cada segundo lo dividen en 1000 momentos y tienen un algoritmo de 21 zonas de la cara donde en milésimas de segundos se activan cuando una persona miente y que es imperceptible en tiempo real. Por eso dividen en 100 microimágenes cada segundo. Eso lo hicimos a través de un notario, una plica cerrada. No te quiero decir, no quiero hacerte un spoiler, decirte el final. Si quieres, mi dirección es joan.pico@icap.upf. Te lo envío porque ahí verás el resultado final, que coincide en la línea que tú apuntas. Me encanta ya. No quiero anticiparte el resultado final. Este resultado lo presentamos en el Congreso Mundial de Japón, en el Congreso de Kobe, que hicimos en septiembre del 2019, y lo hice este experimento con vistas a este Congreso Mundial. No quiero decirte el resultado final para dejar un poco de incertidumbre, pero si me facilita, Patricia, tu email, estaré encantadísimo de enviártelo. Un experimento que hicimos con Carlos de Miranda, muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo que no me spoilees el resultado y ya tenemos un diseño de investigación para adaptar. Muy bien, perfecto. Un abrazo muy fuerte. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, doctor Joan. Sin duda ha resultado esto muy interesante y aquí podríamos, creo, quedarnos discutiendo y compartiendo nuestras experiencias en investigaciones, pero por muchísimo, muchísimo más tiempo, ¿no? Yo espero tener oportunidad de que el próximo año ya podamos vernos de manera presencial y sin duda platicar sobre esto. Y me parece muy interesante y precisamente también es uno de los objetivos de este evento, pues generar lazos de colaboración académica entre nuestras distintas instituciones, ¿no? Así que muchísimas gracias por su presentación. Le agradezco.
aquí ya ha oscurecido. No sé si veis la ventana por ahí. Ya, Sí, doctor. Vosotros estáis empezando el día, aquí ya oscurece y ya... Pero estaré encantado de escuchar a Mónica y de escuchar a Orión. Así que gracias a ti, Patricia. Te vuelvo a dar las gracias por haber pensado en mí y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Un abrazo a No, todos. desde luego. Ha sido escucho. maravilloso escucharlo. Muchísimas gracias, de verdad.